Ya, vamos a empezar, ¿ya? Espérenme un ratito. Ya, buen día, comenzaremos. Ya avanzaremos un poco. Veremos cuánto podemos avanzar. Estoy con algunos inconvenientes con el comité, pero bueno, avanzaremos un poco ya. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días, doctor. Buenos ¿Todo días, bien? doctor. Buen día, doctor. Pero bien, menos, ¿no? Ya estamos Bien, más doctor. Buen día, tranquilos. doctor. Sí, ya, empezaremos. Sí, doctor. Les compartiré. Ya, ¿me están viendo, no? Lo que estoy Sí, compartiendo, ¿sí? sí, Ya. doctor, se logra ver sus Entonces, diapos. estábamos hablando de las enzimas y toxinas que tiene el estafilococo, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de que una de estas es la coagulasa y justamente la coagulasa divide a los estreptococos en dos grupos, que son los estafilococos coagulasa positivos y los coagulasa negativos, ¿no ven? Ya, y o sea, se decía que esta es una división de tipo artificial. ¿Por qué? Porque en la actualidad existen estafilococos que se han encontrado que también son coagulasa positivos, al igual que el estafilococcus aureus, ¿ya? Entonces, si miramos, no sé si tengo una clasificación. Mira, no había tenido una clasificación, ¿no? De los estafilococos, ¿no? A ver, esperen. Aquí, a ver, esperen un ratito. No tenemos. ¿Ya? Vamos a ver, esperen. Entonces, lo que pasa es que los estafilococos coagulasa positivos y los estafilococos coagulasa negativos, ¿no? Estafilococos coagulasa positivos, ¿ves? Entonces, estos estafilococos coagulasa positivos son estafilococos que normalmente coagulan el plasma citratado o oxalatado, ¿no? Ese es el principio, y específicamente son dos, son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus anaerobius, ¿no? Ya, pero en la actualidad, por ejemplo, tenemos a todas estas que están aquí, ¿no? Fíjense, que ya son los estafilococos llamados coagulasa negativos, ¿no? Fíjense, tenemos al epidermidis, al hemolyticus, al lugdunensis, al capitis, warneri, caprae, simulan, silosus, y al hominis, subespecie hominis, ¿no? Entonces tenemos esta la frecuencia, fíjense la frecuencia que se presentan, ¿no? Los que más se presentan son el epidermidis, el hemolyticus, el lugdunensis, ¿no? Son los que se presentan con más frecuencia, pero ya cada vez están tomando más importancia, digamos, ¿no? Más importancia, porque cada vez se los está aislando con mayor frecuencia, ¿no? Con mayor frecuencia.
¿Ya? Entonces, esta coagulasa es clave porque te diferencia al aureus, que es el principal patógeno del grupo, de los coagulasa negativos, que son los que ya les he mostrado en esa diapositiva con anterioridad, ¿ya? Luego tenemos la catalasa, la hialuronidasa, la beta-lactamasa, las lipasas, las alfa-toxinas, que son responsables normalmente de la hemólisis por parte del estafilococo, ¿no? La hemólisis por parte del estafilococo, ¿no? ¿Ya? Después la delta-toxina, la leucocina, que afecta sobre leucocitos, polimonoculares, macrófages, monocitos. La toxina exfoliativa, que es responsable de la piel escaldada, ¿no? De la piel escaldada en los bebecitos, principalmente, que utilizan pañal, ¿no? Se hacen pis, se hacen caquita, y posteriormente les van apareciendo unas lesiones, se les pone rojita la piel, les va apareciendo unas lesiones que son típicas porque han sido colonizadas por el estafilococo, y este estafilococo es productor de esta toxina exfoliativa, ¿no? Después esta toxina que es muy peligrosa, que es la toxina del síndrome del shock tóxico estafilocócico, ¿no? Que produce fiebre, erupción cutánea descamativa, hipotensión y compromiso multisistémico, ¿no? Posteriormente, las enterotoxinas, que producen normalmente vómitos, diarrea, ¿no? Y así. Entonces, los estafilocoagulasa negativos no son productores de las toxinas que produce el Staphylococcus aureus, pero se ha visto que con el tiempo estos estafilococos, ¿no? Estos estafilococos que normalmente forman parte de la flora microbiana normal, poco a poco se los está encontrando con mayor frecuencia, se los está aislando con mayor frecuencia, principalmente en infecciones de tipo nosocomiales como de la comunidad, principalmente en infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Pueden producir, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, infecciones vaginales, conjuntivales, uretritis, etcétera. Yo he encontrado uretritis, he encontrado en próstata, ¿no? Común es en próstata encontrar a estos estafilococcus coagulasa negativos. También en las infecciones de heridas, ¿no? ¿Ya? Prótesis, válvulas, el posterior, lo que les decía, ¿ves? Es un grupo heterogéneo que normalmente se clasifica en base a la morfología de la colonia, hemólisis, pigmentación, si son la coagulasa, la oxidasa, la resistencia a la novorosina, polimixina B, ¿no? De 300 unidades. Además, ayudan a la prueba de la ureasa, de la ornitina y de la fosfatasa alcalina, ¿no? De la fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces, si podemos ver un poco, ¿no? Un poco aquí, ay, a ver, esperen, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, debemos tener algún cuadro, ¿no? Que nos muestra cuáles son las pruebas que normalmente se hacen, ¿no? Donde están las pruebas, ¿no? Coagulasa negativos, ¿no? No, aquí fíjense la sensibilidad, ¿no? Cada vez está más, ¿no? Más, a ver, esperen aquí, ¿no? Pruebas bioquímicas para estafilococcus coagulasa negativos, a ver. Aquí, por ejemplo, fíjense, para diferenciar, ¿no? La coagulasa, la hemólisis, la resistencia, la novorosina, la fosfatasa, el PIR, la ureasa, ¿no ve? Para diferenciar a la epidermis y al saprophyticus, ¿no? Pero es aquí, por ejemplo, una prueba clave, por ejemplo, la novobiosina, ¿no? Después la hemólisis, ¿no? Que está presente en la aureus y en los otros no, ¿no? Ya, pero bueno, uno ya, a medida que va, digamos, adquiriendo, ¿cómo les digo? Va adquiriendo experiencia, ya sabe qué pruebas utilizar, e incluso ya tú al verlo, digamos, al estafilococo, ¿no? Al verlo al estafilococo en el medio de cultivo, ya te das cuenta de qué tipo de estafilococo se puede tratar, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esa parte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Porque a veces dices, no, es tal, y bueno, siempre hacer unas pruebas es bueno para poderlo tipificar o identificar adecuadamente, ¿no? Adecuadamente. Entonces, estos son patógenos oportunistas, ¿no?
completamente oportunistas, y el representante más importante es el Staphylococcus aureus, que este puede producir infecciones de tipo supurativas e intoxicaciones, ¿no? Normalmente se presenta como flora microbiana normal o flora microbiana transitoria de diferentes partes del cuerpo, principalmente en las manos, en las uñas, en la mucosa nasal. Hay muchas personas que son portadores asintomáticos, otros también lo llevan en la garganta, ¿no? Entonces lo andan liberando y este posteriormente agarra y puede llegar a producir problemas en las personas que están predispuestas o que tienen una infección previa, digamos, viral, digamos, ¿no? Que te agarra la garganta, te da una faringitis, entonces el estafilococo que está ahí aprovecha lo que el virus ha dañado las defensas, y como el virus ha dañado las defensas, este aprovecha y después se localiza, coloniza, y posteriormente tenemos una infección de tipo piógena, ¿no? Entonces, fíjense, puede producir foliculitis, celulitis, impétigo, muy parecido a lo que produce el Streptococcus pyogenes, infecciones musculoesqueléticas, osteomielitis, artritis, por ejemplo, la osteomielitis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el estafilococo puede entrar a una herida postquirúrgica, digamos, en un miembro o en una fractura expuesta, y posteriormente el va y se localiza en médula ósea. Y esta osteomielitis supurativa es de terror, porque como el hueso no es tan vascularizado como otras partes del cuerpo, es muy difícil que el antibiótico llegue y llegue en una concentración adecuada. Entonces, el microorganismo se entra a la médula ósea y, uy, es todo un problema sacarlo, ¿no? Después, la artritis séptica, ¿no? La artritis séptica es personas que, por ejemplo, el microorganismo puede pasar a la sangre por alguna de estas infecciones que les digo en piel o en alguna herida traumática, postraumática, postquirúrgica, y posteriormente el estafilococo entra a la sangre y se va a las articulaciones e infecta las articulaciones y produce artritis séptica, ¿no? En vías respiratorias, neumonía es muy común, ¿no? Por respiradores, o sí los respiradores, ¿no? El estafilococo se lo aísla muchas veces de procesos neumónicos post infección viral, ¿no? Con un virus que puede ser, digamos, el virus de la influenza o en la actualidad el coronavirus, ¿no? El coronavirus daña tanto al pulmón que promueve la entrada de estos patógenos oportunistas y el cuadro del paciente realmente se agrava, ¿no? Bacteremia, fíjense, endocarditis infecciosa, infección de dispositivos, ¿no? ¿No? Además a esto tenemos que sumar lo que les he dicho ya, ¿no? Las infecciones, por ejemplo, la prostatitis, la uretritis, ¿no? La epididimitis, después en la mujer, por ejemplo, la infección vaginal, ¿no? La uretritis también en la mujer, ese tipo de problemas son muy comunes, ¿no? Después a esto hay que sumar, por ejemplo, las conjuntivitis, ¿no? Hay que formar las sinusitis. Todos esos son procesos en los cuales normalmente se puede aislar al estafilococo, ¿no? Y posteriormente las intoxicaciones de tipo alimentarias, y esto porque el estafilococo produce esa enterotoxina, ¿no? Del estafilococo, y esto, por ejemplo, predispone para que tengas posteriormente ya sea intoxicación de vómitos. ¿Cuáles? Los embutidos, las cremas, ¿no? La crema pastelera, por ejemplo, es un caldo de cultivo ideal para este estáfilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente las personas que procesan los alimentos, ¿no? Los manipuladores de los alimentos, no tienen cuidado y infectan, ¿no? Sus utensilios, principalmente sus cuchillos, todo lo que utilizan para cocinar, y ahí es el problema donde se va extendiendo el estafilococo, va infectando, va contaminando mayor cantidad de alimentos y posteriormente te puede producir un brote de intoxicación alimentaria, ¿no ve? ¿Ya? De intoxicación. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El estafilococo, fíjense, los manipuladores de alimentos, pasteles, masitas, carnes. Fíjense, en un tiempo de 1 a 8 horas ya tienes vómitos, tienes diarrea, ¿no? Y puede ser con una sintomatología muy fuerte, pero esto normalmente se autolimita solo, al igual que con el Bacillus cereus,
¿no? Porque así como entró la toxina se sale y el cuadro ya se detiene, ¿no? Entonces, fíjense todos los lugares que pueden ser infectados por este estafilococo, ¿no? Fíjense la conjuntiva, la nariz, ¿no? Principalmente la cara, ¿no? ¿Cuál es la lesión típica del estafilococo? Es justamente el acné, ¿no? El acné vulgaris, cuando este ya se infecta con el estafilococo y vemos que los granos no ceden, no ceden, no ceden. Y esa es una típica infección por este estafilococo, ¿no? Forúnculos, ¿no? Después, ¿qué se llama? Diseminación hematológica, endocarditis, neumonía, lo que les decía, impétigo en la piel, ¿no? Emesis, vómitos, diarrea, ¿no? Infecciones del tracto urinario, cistitis, síndrome del shock tóxico estafilocócico, lo que se acuerdan, ¿no? De la toxina del estafilococo, de la SSTT1, después el síndrome de la piel escaldada y posteriormente la osteomielitis. Entonces, fíjense, es un cuadro bien amplio, ¿no? Entonces, encontrar al estafilococo es común en este tipo de patologías, ¿no? En este tipo de patologías. Aquí fíjense cómo tenemos, puede haber una colonización asintomática de la nariz, de la piel, de la vagina. Posteriormente se da una herida, cualquier cosa, y el estafilococo te produce una infección piógena. Si esta no se cura, el estafilococo puede llegar a la sangre, puede llegar a los huesos, lo que les dice, y posteriormente tener ya otro tipo de complicaciones. ¿Cuál es la característica? Que normalmente producen infecciones piógenas, ¿no? Con pus, infecciones piógenas con pus. Entonces, ¿qué vemos? Que hay pus, ¿no? Son las bacterias que normalmente producen pus, son, por ejemplo, los estreptococos y los estafilococos, ¿no? Entonces, fíjense aquí una lesión estafilocócica típica, ¿no? ¿No notan? Esto porque la persona se ha ido hurgando, se ha ido tocando el labio, tenía una heridita, digamos, una heridita producida por un herpes simple, ¿no ve? El herpes simple ya le ha dañado la mucosa, entonces la persona se toca, se rasca, se aprieta y se infecta con el estafilococo, ya se le hace una lesión de tipo clarísima como un impétigo. Aquí fíjense, un acné vulgaris, notan los granitos con pus, ¿no? ¿Ya? El más grave es el síndrome del shock tóxico estafilocócico, que produce fiebre, hipotensión, eritema generalizado de piel y mucosas, hipotensión órgano, fracaso multiorgánico de instauración rápida, descamación durante la fase inicial de la convalecencia. ¿Esto por qué? Porque esta toxina, perdón, la STT1, se comporta como un superantígeno, ¿no? Fíjense, aquí hay una activación normal. Entonces, aquí tenemos a la célula presentadora del antígeno, aquí tenemos al linfocito T, y estos se presentan en base a complejo mayor compatibilidad de tipo 2, y este es el receptor, ¿no? Que tiene el linfocito T. Entonces, esta unión se da con la presentación del antígeno, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando una molécula es producida por algunas bacterias y se comporta como un superantígeno, entonces se une en una parte, ¿no? Se une en una parte diferente, ¿notan? En una parte diferente de lo que se une normalmente, ¿sí? Y esto activa al linfocito T, y este linfocito T, como ha sido activado, empieza a liberar linfocinas, estas linfocinas empiezan a activar a leucocitos polimorfonucleares, a otros linfocitos, y se da toda una respuesta inmunológica que conlleva a esto, ¿no? Fiebre, hipotensión, etcétera, 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 porque hay una activación. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la piel escaldada, ¿no? Fíjense cómo la lesión, ¿no? Y posteriormente esta toxina afecta a los queratinocitos de la piel, y al afectar a estas células, fíjense, produce daño, descamación, ¿no? Lisis celular, y como resultado se instaura un proceso de una escaldadura, ¿no? Aquí fíjense, ¿no? Típico, ¿no? ¿No? El pediátrico, las infecciones, fíjense, por estafilococo, típicas de las, ¿qué se llama? Lo que les he dicho, la piel escaldada, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, en cuanto a la patogenia del Staphylococcus, ¿no? Este tiene proteínas de superficie, ¿ya? Tiene proteínas de superficie. Espérenme un ratito.
¿no? Tiene unas proteínas extracelulares y asociadas a la superficie, ya que le sirven para poderse adherir, ¿no? Estas proteínas, fíjense, a la fibrina, a la fibronectina, y posteriormente producir daño del tejido, ¿ya? Lo que se ha visto es que el estafilococo posee una serie de factores y la infección es un proceso multifactorial, ¿no? Multifactorial, ¿no? Por ejemplo, las proteínas de superficie para unirse las invasinas, leucocina, quinasa, aluronidad, factores que inhiben la fagocitosis, café, la proteína A, notan, ¿no? Todos los factores que están interviniendo, ¿no? Las propiedades bioquímicas que permiten la sobrevivencia, carotenoides, calatalasa, factores inmunológicos, la proteína A, que se acuerdan, se unía que se unía a los anticuerpos, pero por la porción FC, ¿no ve? Que dejaba libre la porción FAF. Entonces, de esta manera se produce un mimetismo, ¿no? Un mimetismo molecular, ¿no? ¿Ya? Posteriormente, la coagulasa, ¿no? Los factores de coagulación. Entonces, el estafilococo se cubre de fibrina. Y como la fibrina es un componente que está presente en las diferentes partes del cuerpo, o sea, no hay como las bacterias, o perdón, las células del aparato inmunológico puedan identificarlo al estafilococo y posteriormente agarrar y destruirlo. Entonces, está cubierto con la fibrina y posteriormente de que está cubierto con la fibrina, este empieza a desarrollarse y posteriormente produce una fibrinolicina, ¿no? Que es la estafiloquinasa. Esta fibrinolicina rompe el coágulo de fibrina que estaba cubriendo al estafilococo y el estafilococo se disemina, ¿no? En el cuerpo, entonces ya sale en una concentración elevada de bacterias, ¿no? Y eso le conviene al estafilococo, ¿ya? Entonces, de esta manera, el estafilococo se puede implantar dentro del cuerpo y posteriormente ir avanzando, ¿no? Ir avanzando, ¿ya? Ir avanzando, ¿no? Entonces, todo está en función específicamente a la capacidad que tenga el cuerpo de lograrlo frenar, pero él presenta una serie de propiedades que le permiten evadir las respuestas del cuerpo y producir una infección, ¿no? Y producir una infección. Fíjense, aquí, por ejemplo, se ven los factores, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí las proteínas de superficie, aquí hay una proteína fijadora de fibronectina, fijadora de colágeno, y de esta manera se va ocultando el estafino, ¿no? Que fija la estina, la proteína A que actúa fijando los anticuerpos, la coagulasa que coagula el plasma sanguíneo, aquí las toxinas que participan, digamos, en la patogenicidad, especialmente estas que producen lisis de los glóbulos rojos, digamos, y producen hemólisis, ¿no? De ellos. Entonces, el estafilococo presenta una serie de factores, ¿no? Entonces, la infección por estafilococo es un proceso netamente factorial. Aquí había tenido, fíjense, una diapositiva de los estafilococos coagulasa negativos, y estos normalmente inician la infección y posteriormente producen principalmente las biopelículas o el biofilm, ¿no? Las biopelículas o el biofilm. Estos normalmente ¿cómo les puedo decir? Es la manera en la cual estos estafilococos colonizan, ¿no? Colonizan estas sustratos inertes, como ser el látex, entonces empiezan y posteriormente entran al cuerpo y producen infecciones de tipo localizadas, ¿no? De tipo localizadas, ¿ya? Entonces, el más importante es el Staphylococcus aureus, entre comillas, más importante, porque cada vez ya los coagulasa negativos se están aislando con mayor frecuencia, ¿no? Y y los otros ya cada vez tienen mayor aislamiento, lo vemos aquí, ¿no? De total de 64 casos, esto es más o menos la frecuencia en la cual se han ido aislando cada uno de ellos. Cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, no aparece, digamos, el Staphylococcus, no el Saprophyticus, ¿no? Subespecie Saprophyticus, ¿no? Pero también está dentro de este grupo, ¿no? Produciendo infecciones de tipo principalmente urinarias, pero aquí, fíjense, seguramente es frecuencia de microorganismos que producen, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias sin tomar en cuenta mucho la capacidad de este estafilococo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están ahí? ¿Cómo es? ¿O no están? ¿Ah? Sí, Sí, está muy bien, doctor. doctor. ¿Están ahí? Bueno, espero que estén ahí, ¿no? Se tenía que terminar de Sería, hablar, doctor. sería una pena. Sería una pena que no estén ahí, uno esté aquí desgañitándose y, bueno, dando ejemplos, todo para que ustedes capten y, bueno, no lo hagan, ¿no? Ya. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta? Perdónenme, ¿alguna pregunta? ¿O está claro hasta ahora? No está claro, doctor. Sí, claro. ya, entonces, Sí, está claro. seguiremos. Ya. Entonces, como les decía, estos ya son los estafilococos, los coagulasa negativos, ¿no ve? Ya. Entonces, se los aísla, ¿no? Con esa frecuencia y hablaremos un poco del Staphylococcus epidermidis. Fíjense, a diferencia del Staphylococcus aureus, fíjense, las colonias son blancas y son no hemolíticas, ¿no? Entonces, antes al Staphylococcus epidermidis se le llamaba Staphylococcus albus. Albus le llamaban Staphylococcus albus. ¿Por qué? Porque justamente producía colonias blancas en el agar, ¿no? Pero se le cambió su nombre y en la actualidad se le llama Staphylococcus epidermidis, pero fíjense, las colonias son blancas, son no hemolíticas, a diferencia del estafilococo. Fíjense, el Staphylococcus aureus, aureus o estafilococo dorado, aureus de dorado, no de oro, aureus de oro. Entonces, fíjense, las colonias son doradas, son hemolíticas, en cambio el epidermidis es colonias blancas y no hemolíticas, ¿no? ¿Cuál es la característica? Que se ha visto que el estafilococo epidermidis, principalmente dentro de los estafilococos coagulasa negativos, produce este biofilm o esta biopelícula, ¿no? Y es una serie de procesos, fíjense cómo va favoreciendo, digamos así, a que el microorganismo pueda liberarse, digamos así, de la actividad principalmente del aparato inmunológico, ¿no? Porque él se une a un sustrato y se empiezan a activar una serie de factores que tiene el estafilococo y se sintetiza este biofilm, que es una capa de carbohidratos que tiene dentro de ellas atrapadas a los estafilococos, como se está viendo un poco aquí. Entonces, ¿esto qué le permite? Le permite evitar el complemento, evitar las inmunoglobulinas, evitar la fagocitosis. Posteriormente, este empieza a desarrollar y ese mismo carbohidrato que él ha utilizado para producir biofilm le sirve como alimento y posteriormente ya se disemina. Y además de eso, que también le da resistencia a la entrada a los antibióticos, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense, entra la bacteria, ¿no? Se fija a un sustrato, posteriormente empieza a reproducirse y posteriormente, ya ha alcanzado una población crítica, empieza a sintetizar este carbohidrato, se forma el biofilm y posteriormente, ya cuando ya se ha dado la maduración, se liberan las bacterias y posteriormente ingresarán, ¿no? Ingresarán allá al cuerpo. Por cierto, si está en una sonda vesical, ingresará pues a la vejiga y producirá infección urinaria, digamos, ¿no? O digamos una uretritis, ¿no? Porque está ahí fijándose en la uretra, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense cómo él va creciendo, ¿no? ¿No? Entonces ya se ha tipificado el PSA, ya se ha tipificado todos los factores que normalmente participan en la formación de este biofilm. Aquí se lo ve clarito, ¿no? Aquí también se lo ve clarito, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿no? Los estafilococos, fíjense, por ejemplo, pueden producir el estafilococcus aureus, además, digamos, de todos los factores que ya hemos hablado, ¿no ve? De la coagulasa, de la catalasa, de la fibrinolicina, de la hialuronidasa, de todas esas enzimas que coadyuvan a la infección que produce este microorganismo que estamos viendo aquí, ¿no? Además, ¿no? Fíjense, además de eso, puede producir toxinas que las libera al medio y son responsables de determinados cuadros. Ya hemos hablado, ¿no? La toxina exfoliativa, por ejemplo, producía el síndrome de piel escaldada.
La toxina del síndrome del shock tóxico estafilocócico de tipo 1 produce justamente el síndrome del shock tóxico, ¿no? Y las enterotoxinas que producen intoxicaciones de tipo alimentarias. En cambio, los estafilococos coagulasa negativos normalmente producen el biofilm, y este biofilm les permite la colonización y posteriormente la permanencia, ¿no ve? Entonces ya entramos a lo que es el diagnóstico de laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, doc. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, Sí, doc. doctor. Sí, doctor. Ya. Ya, entonces, luego de que ya, bueno, tenemos que estos estafilococos pueden estar produciendo infecciones en diferentes áreas del cuerpo, ya hemos visto, ¿no? Esa diapositiva yo creo que es muy explícita, principalmente en cuanto al estafilococo aureus como tal, ¿no ve? Esta, ¿no ve? Fíjense en todo lo que se puede encontrar al estafilococo aureus, y no tanto, digamos, con los estafilococos coagulasa negativo, pero sí también hay infecciones, principalmente de tipo nosocomial o completamente oportunistas, ¿no? O completamente oportunistas. Entonces, para el diagnóstico de laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la muestra, y tomamos la muestra de acuerdo al lugar de la infección, ¿no? Si es, digamos, garganta, tendremos que tomar un hisopado faríngeo, ponerlo en un caldo. Si es una sinusitis, tendremos que tomar una muestra de mucosa nasal o pedirle al médico que saque una muestra de los senos, te dará el material purulento y vos lo sembrarás en un caldo o directamente en una placa de agar sangre. Eso ya depende de cada uno, cómo les digo, cómo va determinando qué es su marcha analítica para realizar el diagnóstico bacteriológico, ¿no? Pero siempre es bueno realizar un enriquecimiento de la muestra para que la bacteria que está siendo golpeada por los antibióticos que estaba tomando la persona o le dio como tratamiento el médico, pueda recuperarse dentro del caldo y nuevamente restablecer su... Uy, ¿qué he hecho? Ay, no sé qué he apretado. Hoy nuevamente restablecer su reproducción y empezarse a reproducir, ¿no ve? Empezarse a reproducir, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la muestra. Entonces, es vital que recuerden toma de muestra. Entonces, ya vamos a ver de qué manera termino esto de que estoy ahorita ocupado, y ya vamos a empezar a ver de qué manera vamos a empezar a dar repaso, vamos a empezar a ver ya la parte de laboratorio por medio de seminarios, nos vamos a buscar algún horario para que ya empecemos ¿cómo se dice? Aunque sea de forma teórica, empezar a reforzar todo lo que es la bacteriología como tal. ¿Ya? Entonces, la toma de muestra se tomará de acuerdo a las reglas de toma de muestra que hemos dado, ¿no? Que se da en Microbiología 1, que yo les voy a dar un repaso, podemos verlo con calma, y ya ustedes ya se van a dar cuenta de lo que estaba hablando, y posteriormente se hace la siembra y cultivo. Como les decía, casi siempre se utiliza un caldo de enriquecimiento, que puede ser el soya tripticasa o el caldo BHI, cualquiera de esos caldos que es bastante enriquecidos para enriquecer la muestra, y posteriormente se hará una resiembra, una placa de agar sangre o de agar chocolate para ver las características de la colonia, la hemólisis, que es muy importante, y posteriormente se hará tinción de Gram, pruebas bioquímicas y la típica marcha que se tiene que hacer para la identificación de las bacterias, ¿no? Entonces podemos hacer pruebas bioquímicas y vamos a ver cuáles se puede tipificar por bacteriófagos para saber cuál es lo que se llama el fagotipo del estafilococo que estamos manejando. Y esto es muy importante porque solo se puede tipificar al estafilococo, si se acuerdan, yo les he dado este micro 1, por la tipificación por bacteriófagos, porque tipificación serológica no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es por métodos de biología molecular,
¿no? Se puede tipificar, pero esta tipificación por bacteriófagos se ha utilizado mucho en el estafilococo y da muy buenos resultados, ¿no? Y ya se sabe en la actualidad cuáles son los fagotipos que normalmente son más resistentes, que son las cepas más, perdón, que se aislan con mayor frecuencia en procesos infecciosos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver más adelante. Y lo más importante es hacer el antibiograma. ¿Por qué el antibiograma? Porque el estafilococo es una bacteria muy resistente y nosotros debemos de saber demostrar y mostrar esa característica para que él pueda, digamos, el médico pueda hacer un tratamiento adecuado. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos al estafilococo, notan la hemólisis, ¿no? Y aquí le están poniendo un disco de gentamicina al cual él es sensible, ¿no? Aquí, fíjense, las colonias, la hemólisis característica, ¿no? La hemólisis característica. Aquí, fíjense, el estafilococo tiene la característica de que puede reducir el telurito de potasio a el telurito de potasio a ion teluro, o sea, teluro 0. Entonces, eso hace que precipite un color negro y la colonia se pinte de un color negro. Entonces, este medio es, el Bayer Parker, este medio es un medio que se utiliza en microbiología de alimentos, que es un medio muy caro, pero que se utiliza justamente para el aislamiento del estafilococo y de especies de estafilococo, tanto el aureus como los estafilococos coagulasa negativos. Pero ustedes saben que en alimentos, el más importante es el Staphylococcus aureus, porque este produce intoxicaciones alimentarias, ¿no? No los otros estafilococos, entonces no se los toma en cuenta. Y para eso se utiliza el agar de Bayer Parker. Este agar tiene telurito de potasio para ver las colonias negras típicas y además tiene yema de huevo, entonces se ve la actividad también lecitinasa que tiene el estafilococo. Y lo que se ve es que este es un medio opaco y la colonia de estafilococo se vuelve negra y alrededor de la colonia se hace un halo transparente donde ya no hay lecitina, entonces eso te dice que es Staphylococcus aureus, así, clavado. Pero siempre para confirmar es bueno hacer una prueba de la coagulasa, ¿no? Aquí fíjense la colonia característica del estafilococo, que es convexa, ¿no? Que es redonda, ¿no? Convexa, además brillante, ¿no? Brillante, fíjense, no tiene ningún tipo de prolongaciones, nada, ¿no ven? Aquí, clarita, aquí ni hablar, fíjense ese agar, cómo se está viendo las colonias, con su típica hemólisis. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tinción de Gram, ¿no? Tenemos que hacer, aquí por ejemplo no está la tinción de Gram, pero lo lógico es que tenemos que hacer tinción de Gram, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tinción de Gram? En la tinción de Gram vamos a ver a los clásicos cocos Gram positivos, ¿no? Esperen a ver, tinción de Gram del estafilococo. Fíjense, esto es lo que nosotros vamos a ver en la tinción de Gram, ¿no? Noten aquí, estos por ejemplo son estafilococos, pero yo les aseguro que no es un aureus, fíjense, son las células, no las células bacterianas, son cocos, pero fíjense que pueden variar en tamaño y son grandes, ¿no? En cambio, el Staphylococcus aureus, fíjense, las células son mucho más pequeñitas, los coquitos son mucho más pequeñitos, ¿y qué es lo que vemos? Vemos que existe preponderancia de los racimos, pues estáfilo, racimo, ¿no? Estáfilo, coco, entonces coco en racimo, ¿no? Coco en racimo. Lo que estamos viendo aquí, fíjense, las colonias son mucho más pequeñas que el que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí también podemos ver otra diapositiva. Aquí hay varias diapositivas de la tinción de Gram del estafilococo, ¿no? Del estafilococo. Entonces, se lo puede ver clarito. Fíjense, es otro estáfilo. Entonces, ya poco a poco, con la experiencia que uno tiene, se va dando cuenta, ¿no ves? Se va dando cuenta de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos tinción para confirmar que se trata de un estáfilo y posteriormente hacemos la prueba de la catalasa, ¿no? ¿Para qué?
para que diferenciar a un estreptococo de un estafilococo. El estafilococo es catalasa positivo y el estreptococo es catalasa negativo. Entonces, con esa prueba ya sabemos que estamos frente a estáfilo o estamos frente a estrepto, si tenemos alguna duda en nuestra tinción de Gram. Pero lo lógico siempre es hacer de rutina la prueba de la catalasa para confirmar tu observación al microscopio, ¿ya? Tu observación al microscopio y posteriormente hacemos la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa puede ser la prueba que se hace en porta, que es la prueba de la coagulasa ligada, y la prueba que se hace en tubo, que es la prueba de la coagulasa libre, ¿no? La prueba de la coagulasa libre. Entonces, la coagulasa ligada en la actualidad se llama factor de agregación. Es una coagulasa que produce el estafilococo aureus, pero que se queda unida a la pared celular del estafilococo. En cambio, la coagulasa libre, como su nombre lo dice, el estafilococo la libera al medio. Entonces, fíjense, agarramos, por ejemplo, para la ligada, ponemos una gota de plasma citratado o oxalatado y posteriormente le ponemos una gotita del caldo del estafilococo y empezamos a hacer movimientos, ¿no? Movimientos, y observamos la formación de estos grumos. Positivo, negativo, ¿ya? Y en la libre hacemos una dilución. Hay unos dicen que tienes una dilución 1 en 8, otros 1 en 5, otro 1 en 2. Bueno, yo hago dilución 1 en 5, o sea, pongo 400 microlitros de plasma citratado oxalatado y pongo 0,1 mililitros de caldo del estafilococo, mezclo y posteriormente llevo a incubación a 37 grados centígrados por un tiempo de 1 a 4 horas, Lo que recomienda la técnica es que se tiene que ir viendo los tubos para ver la reacción positiva cada hora, ¿ya? Entonces, fíjense aquí el estafilococo aureus, aquí el estafilococo epidermidis, ¿no? Fíjense aquí a la coagulasa es positiva, fíjense cómo se queda formando un coágulo, en cambio cuando es negativa, así se estira, ¿no? Se estira, ¿no? ¿Ya? Entonces esto nos da una prueba positiva, o se puede hacer también una prueba que tiene mucha correlación con la coagulasa, que es el medio de Chapman, ¿quieren que se los escriba? El medio de Chapman, así se llama, ¿no? Antiguamente se lo llamaba así, ¿no? ¿Ya? Se lo llamaba así, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el medio de Chapman, ¿no? El medio de Chapman o llamado manitol salado. El medio del manitol salado. Entonces, este medio de Chapman o medio del manitol salado es un medio que tiene 4% de cloruro de sodio y tiene manitol, en una concentración creo que es del 1%. Entonces, el estafilococo, que es patógeno, crece en esa concentración de sal porque es una concentración elevada de sal y además es manitol positivo. Entonces, hay una correlación que dice que estafilococo que crece en este medio y es manitol positivo, es coagulasa positivo también. Pero eso en la actualidad ya no es tan cierto, porque algunos estafilococos coagulasa negativos también están dando la prueba del manitol como positiva, siendo que son coagulasa negativos, ¿no? El ejemplo es el Staphylococcus saprophyticus, subespecies saprophyticus. Pero tenemos que tomar en cuenta que la morfología de la colonia, la hemólisis, la tinción de Gram, más una prueba de medio de Chapman o de manitol salado positivo, ya te puedes decir tranquilamente que es Staphylococcus aureus, o sea, una cosa no está separada de la otra, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, para diferenciar lo que les decía, ¿no? La coagulasa, la hemólisis, la resistencia a la novobiosina que se hace poniendo un disco de novobiosina. Si es resistente, saprophyticus, si es sensible, es aureus y epidermidis. El punto de corte normalmente son 15 milímetros. La prueba de la fosfatasa salina, desoxirribonucleasa, el PIR que se puede hacer, que son pruebas muy caras, ¿no?
y la prueba de la ureasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de que hemos tipificado la bacteria, tenemos que hacerle su antibiograma. Para el estafilococo se puede hacer antibiograma. ¿Qué es la técnica que se utiliza? La técnica de Kirby-Bauer. ¿Por qué Kirby-Bauer? Porque es una técnica fácil, reproducible y, además de todo, barata. Y si la hacemos bien, nosotros podemos agarrar y podemos demostrar los fenotipos de resistencia que tienen los estafilococos y otras bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué demostramos? La producción de beta-lactamasas, la meticilina resistencia, que es tan terrible, las pruebas de tolerancia, la resistencia a macrólidos de tipo MLSB y la resistencia a la vancomicina, que es el SARV, que es el SAIB y que es el SAIG. ¿No? Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina y Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a los glucopéptidos. Esas son las abreviaciones que están viendo aquí, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a vancomicina y Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a los glucopéptidos. Esta es resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptograminas del grupo B. Macrólidos, lincosaminas y streptograminas del grupo B. Ese es este fenotipo de resistencia, y aquí es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Pero tenemos que tomar en cuenta que no solo el Staphylococcus aureus ya presenta estos fenotipos de resistencia, sino también los estafilococos coagulasa negativos. Entonces, si tienes un estafilococo coagulasa negativo que es meticilino resistente, no le pondrás SARM, ¿no? Sino le pondrás estafilococo resistente a la meticilina. Nada más. O sea, un S, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi? Aquí. Un SRM, no un SARM, ¿no? Un SRM, ¿ya? Entonces, de esta manera se mueven los fenotipos, ¿ya? Los fenotipos. Y yo quisiera que ustedes me hagan una tarea. Me han dicho que solo hasta el cuarto tienen, ¿no? Ya, me van a hacer una tarea, por favor. Quiero que me digan cómo se determinan estos fenotipos de resistencia en un antibiograma para estafilococo por el método de Kirby-Bauer. ¿Ya? Y lo vamos a ir discutiendo el día lunes. Con ustedes tenemos que recuperar clases, ¿no ve? Mañana y pasado. ¿Cómo es? A ver, háblenme. Doctor, ¿podría volver a repetir la tarea? Vuelvo a repetir. Ya. Tienen que hacer una tarea donde me digan cómo se determinan estos fenotipos de resistencia para los estafilococos. La producción de beta-lactamasas, la resistencia por SARM, la tolerancia, la resistencia a los macrólidos de tipo MLSB, la resistencia a vancomicina, que puede ser SARV, SAIB y SAIG. SARV, SAIB y SAIG. ¿Está bien? Eso tienen que hacer. Gracias, doctor. ¿Para cuándo? Para mañana. ¿Mañana cuándo vamos a pasar clase? En la noche. ¿Tipo 8 clases? ¿Una horita? Tenemos exámenes. ¿De qué? César. Tenemos parciales, doctor, el lunes tenemos un examen parcial. No sé si mis compañeros están de acuerdo en pasar. Si Ya, están entonces, de acuerdo, haremos entonces vamos a pasar. Haremos una cosa. Escúchenme. Yo no quiero perjudicarles sus exámenes de otras materias, ¿no? Yo sé que cuarto año siempre es un año bien difícil. Entonces, yo en ningún momento quiero perjudicarlos, pero esta tarea me la tienen que hacer. Entonces, quedaremos para el lunes. El lunes pasamos clases en la mañana, ¿no ve? A las 8:30, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, ahí vamos a ver esta tarea, ¿ya? Y yo les voy a dar
ahorita no tengo ayudantes. No tengo ayudantes. ¿Me lo pueden llevar a mi farmacia? ¿Su trabajo? Doctor, pienso que para el lunes no, porque, bueno, es como dijo César, estamos con varios parciales y, bueno, no sé, personalmente no lo No, me lo podría tienen que llevar. hacer este trabajo para lunes. Yo no puedo esperar que ustedes terminen sus Doctor, trabajos para... claro, doctor, ¿sabe qué podemos hacer? Tal vez podemos escanear, o sea, vamos a hacer a mano, porque es lo que estamos haciendo en varias materias. Hacemos a mano los trabajos y lo Ya, escaneamos y se lo mandamos al correo o no sé, tal ya, vez pueda abrir ya. A ver, Classroom, no sé, anótense doctor. entonces. Está bien, Anótense. doctor. Anótense mi correo institucional. Soy Estensoro, Estensoro, arroba, ay, no hace arroba. Ay, no hace arroba. Pero no es con mayúscula, cuidado, piensen. Estensoro, ponen mayúscula, siempre friega, ¿no? Correcto, qué manera de fregar. Estensoro, control alt 64, ¿lo ve? Sí, Uy, doctor. ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, Alt ya lo he fregado 64 todo. para arroba. Ya lo he fregado todo. Pero es @unsa.voz, ¿no, doctor? Sí, arroba unsa.bo, pero miren cómo ya he puesto. Miércoles. Es arroba unsa.bo, sí. La otra vez igualito me he Doctor, hecho al por chat hacer puede escribir macanas. también. Si no, a Cintia mándele, doctor, y ella nos va a mandar a nosotros. También eso puede ser. Ese es pues tensoro arroba unsa.bo. Es mi, ¿cómo se dice? Mi correo institucional es. Ay, mierda. Ay, perdón. No se preocupe, doctor. Suele Está bien, pasar. doctor. Con paciencia. Es que no, pues, yo no sé, el que me lo ha arreglado la otra vez ha sido mi hijo, Joel. Pero Joel ahorita no está. Doctor, ¿le puede pasar en el transcurso del día a Cintia y ella nos podría pasar los demás? Pero ya le estoy pasando ahorita, ¿no? Tensoro arroba unsa.bo. No creo que sea de mucho problema, ¿no ve? Sí, doctor, no se preocupe. Lo que ahorita es lo más problemático es lo Entonces, que le ha tienen, podido tienen pasar a para su cuenta. presentarme hasta el lunes en la mañana y por si acaso, lo van a tener que defender. Lo fregué. Ahora, cómo lo vuelvo a? Mm, Doctor, ¿está en horizontal? sí. ¿Y cómo lo Ah, vuelvo? creo Vertical. que es con... Se puede hacer con Control Alt y las flechas de dirección, pero hacia Ah, arriba en este caso. ¿estás? Eso, Ah, está. Gracias. Gracias, claro. Luis. Muy amable, gracias. ¿Me das libro? Me das libro. Ya, la tarea es esa. La fecha es hasta el lunes. Y el lunes a las 8:30 estamos defendiendo. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Ya, nos vemos el lunes Doctor, entonces. hasta ¿Ya? luego, doctor. Ya. Chao, hasta luego. Ahí Está bien, quedamos. Chao, doctor. chao. Hasta luego. Hasta luego, chao. Que Hasta el Dios lunes, los doctor. bendiga. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Que Dios los Hasta bendiga. luego, Que tengan un lindo doctor. fin de semana. Chao, Gracias, chao. doctor. Hasta luego, Chao, chao. doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Sí, doctor, hasta luego. Doctor, antes, ¿puedo Dime. consultarle algo? Sí. Justamente me dieron una tarea de industria y medio ambiente y me estoy rompiendo la cabeza para esto, ya que se debe detectar. Espérame eh, un ratito. Espérame. Tengo una llamada. Hola, Eric. Hola. Hola, Eric. ¿Qué dices? Buen día. Bien, ¿tú?
Sí, sí, han mandado una nota, hermano, yo les he dicho que tienen que coordinar contigo para que puedan visitar. Se han mandado una nota a tu persona para que se coordine directamente con el comité. Y bueno, ya le hice también advertido ya respecto a los de Chacati para que los reciban. Claro, claro. Tienen todo el derecho, pues, ¿no? Lo único que están pidiendo es permiso. Entonces yo ya, seguramente Olguita te iba a hacer llegar ya la nota indicando de que estamos en conocimiento de esas nota, nos han enviado y que por favor los colabores, ¿no? ¿Ya? También como habíamos quedado en día, también se le llamo más que nada es una nota a los frentes para que si quieren visitar allá, ellos están en su derecho para mandar todo y hacer la visita. Entonces que se pongan en contacto y le damos a los administradores para que se los reciba. Ya, Eric, entonces yo les voy a decir que tienen que coordinar, pero contigo. Ya, voy a hacer una nota esta tarde, tengo una reunión justamente tengo una reunión con los frentes y con los medios de comunicación de la universidad, o sea, con la TV1, ve que quieren que se nos apoye. Entonces ya hemos preparado el reglamento, ya hemos hecho todo, entonces voy a tener reunión con ellos y ahí también aprovecho para decirles lo que tú me estás diciendo ahorita, para que tengan conocimiento y te manden una nota y te busquen a vos para ir a visitar las diferentes sedes. Ya, hermano, ya, Eric, te agradezco. Ya, un gusto. Ya, chao. Ya, Joana, ya, te escucho, dime. Ok, doctor. Entonces, bueno, la problemática es la siguiente. Se supone que se tiene un fertilizante que una tonelada cuesta unos $200. Este fertilizante tiene 15% de nitratos y nitritos. Y lo que me piden es verificar que exista esa concentración a partir de métodos biológicos, es decir, a partir de cultivos. Ahora, me hice mucho problema con eso porque busqué varios métodos que sean asociados a esto, pero no muestra algo puntual. Entonces tuve que ideármelas viendo cosita por cosita, digamos, un microorganismo, en este caso estoy viendo Nitrobacter. Luego, ver el medio de cultivo, necesariamente tiene que ser un cultivo a partir de sustancias inorgánicas, porque este es netamente autótrofo, y utilizar lo que es el sustrato, que en este caso he visto que era nitrato de amonio. Entonces, ya, se tiene todo eso. La pregunta es, ¿cómo voy a poder realizar el Gold Standard? Porque este es un estándar que estoy creando para posteriormente verlo adjuntamente con la muestra del fertilizante y ver si ese 15% es real o hay menor cantidad. Entonces, ¿cómo puedo realizar ese Gold Standard? Era por gráfica de crecimiento, pero no puedo porque no tengo los datos, o cómo podría tratar de otra forma. O sea, lo que tú tienes que hacer es conseguir una bacteria que sea fijadora de nitratos, ¿no ve? Pero no tienes que darle amonio. ¿No? Si tú le das amonio, la bacteria va a utilizar el amonio y ya no va a utilizar el nitrato. Entonces, tú tienes que preparar un medio de cultivo como base utilizando a ese justamente, ¿qué se llama? ¿Qué le pones? Fertilizante, ¿no ves? Fertilizante del suelo, ¿no ves? Es un abono. Esa Un sería abono químico, ¿no ve? la muestra sería esa. Un abono químico, ¿no ve? Entonces, tienes que agarrar y tienes que tú saber que el nitrato, para poder ser absorbido por la bacteria, tiene que ser convertido a amonio. Y el amonio va a promover el desarrollo de la bacteria. Sí. ¿No ve? Eso tengo Entonces, entendido. es una cinética de crecimiento. Eso sería a partir de los datos de la bacteria, por ejemplo, de la inoculación, la cantidad. Claro, o sea, tienes que preparar un caldo donde tu única fuente de nitrógeno sea justamente tu abono. ¿No ve? Y tienes que darle las otras sales adicionales que necesita la bacteria, pero sin fuente de nitrógeno. Ya. Entonces tú vas agarrando y tienes que, por decirte, con nitratos al 0,1%, al 0,5%, al 1%, y tienes que hacer tu curva de desarrollo microbiano.
Mm, Tú tienes que saber hasta qué densidad se logra con la concentración. O sea, a mayor concentración de nitrógeno, mayor desarrollo microbiano, ¿no ve? sí. Pues tú tienes que ir, pero haciendo curvas sucesivas a diferente concentración del nitrato en este caso. ¿No ve? Sí. Entonces, por decirte, si tengo el 1%, mis bacterias van a llegar a 10 a la 8 en 10 horas, digamos, ¿no? Si tengo el 2%, mis bacterias van a llegar a 10 a la 9, así me entiendes, ¿no ve? Entonces, el momento en que tú agarres y pongas a crecer a la bacteria en ese tu abono, vas a lograr una densidad óptica, ¿no ve? Y eso te va a decir que hay una concentración determinada de nitratos, ¿no? Eso yo pienso sería, Sería lo ideal, pero... no, sería una forma, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, para eso tú inoculas la bacteria, la haces crecer, por decirte, 12 horas y le mides la densidad óptica, ¿no? A una concentración del 0,1, del 1, del 2, del 4, así vas doblando hasta llegar al 15 a 20%, que es lo que tú necesitas, ¿no ve? Entonces, tú ves cómo se va comportando la población microbiana a las diferentes concentraciones de nitrato. Ah, ya. Ok, entonces sería ver diferentes concentraciones, pero ahora la pregunta es, ¿cómo, cómo voy a saber? O sea, se supone que esto simplemente es darme una idea a partir de la teoría, pero ¿cómo voy a saber cómo va a ser al 1%, al 2%, la proliferación? Esa es la cosa. Tú tienes que preparar pues tus caldos con nitrato, con, ma- Sí, con, con, con materia pura, o sea, con nitrato, con sustancia pura. ujú, Tú es que, preparas tu solución al 0,5, al 1%, vas doblando, ¿no ve? En ujú, un matraz haces crecer la bacteria, ¿no? Varios días, porque las bacterias que son ambientales no crecen en horas, ¿no? Crecen en días, incluso en semanas. Entonces, sí. por decir, te haces crecer 15 días. A los 15 días sacas una alícuota y lo metes a que se lea al espectrofotómetro y determinas la densidad óptica. Ujú. Entonces, determinando la densidad óptica, vos vas a tener una curva que te va a decir cómo crecen las bacterias a diferentes concentraciones. Mientras mayor concentración de nitrato tengas, ¿no ve? Las bacterias desarrollan más, Sí, ¿sí? sí, exacto. Hipotético, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que jugar entre el desarrollo del microorganismo y la fuente de nitrógeno. Tienes que Ah, hacer un ensayo, ok, doctor. Entonces, a ver, voy ¿ya? a ver cómo saco los cálculos. Ya, ya, que te vaya bien. Muchas gracias, doctor. Hasta Ya, luego. Se cuida. chao, hasta luego, chao, chao. Chao, me voy, chao, nos vemos el lunes. Hasta Chao, el chao, lunes, hasta doctor. luego. Hasta